todos. Noche con todos. Vamos a iniciar el curso de paramédicos. En este curso de paramédicos, es el curso que están mayormente pidiendo todas las empresas particulares, ¿no? Ya que se tocan no solo diferentes temas de primeros auxilios, ¿no? También temas, ¿no? De la atención, ¿no? A las personas o trabajadores en caso, no solo de primeros auxilios también, sino también de poder salvaguardar, ¿no? Su integridad, no solo física, también emocional, ¿no? Como su vida misma, ¿no? Por eso mismo las empresas particulares piden este curso, ¿no? Que el profesional de la salud que esté a cargo, ¿no? Tenga los conocimientos, ¿no? Suficientes, ¿no? Y tanto conocimientos suficientes también la capacitación, ¿no? Sobre los procedimientos, ¿no? Que se puedan presentar, ¿no? Que se puedan presentar dentro de una jornada de trabajo. ¿No? ¿Cuál es la actitud frente a accidentes? ¿No? La parte del curso de paramédico, algunas empresas tienen su ambulancia, ¿no? Y algunas no lo tienen, ¿no? Pero igual dentro de las empresas, todas las empresas, ya sean nacionales o particulares, tienen su tópico, ¿no? Tienen su tópico, tienen su lugar, por no decir su oficina, donde se va a encontrar su tópico para la adecuada atención de los trabajadores, ¿no? En caso de alguna urgencia o emergencia que se pueda suscitar dentro de las horas de trabajo en la empresa. Dentro del curso paramédico, todas las empresas particulares, todas en general, ¿no? Y todas las empresas también nacionales, ¿no? Más que todas las particulares son las que tienen que tener sí o sí, tienen sus brigadas, ¿no? Sus brigadas de primeros auxilios,
¿no? Esta brigada de primeros auxilios tiene muchos fines, ¿no? Los fines, uno que es para salvaguardar la integridad de los trabajadores y la salud, ¿no? ¿Por qué? Porque la finalidad de la brigada es que las empresas particulares muchas veces, o la mayoría de veces, no son pequeñas, las empresas son grandes, no estamos hablando de tamaño, no solo de tamaño de infraestructuras, ¿no? La mayoría de las empresas son 2, 3 cuadras, jamás he visto empresas en Lima mismo, que superan las 5, 6, 7 cuadras, 7 cuadras, ¿no? Estamos hablando entre largo y ancho. ¿No? Claro que también hay empresas pequeñas que tienen solo 1 cuadra, ¿no? Pero hasta 7 cuadras, ¿no? Prácticamente, por no decir más de una manzana, ¿no? Nos estamos hablando. Entonces, el profesional de la salud se va a encontrar en un determinado lugar, en una determinada área. Entonces, ocurre el suceso, entonces el personal de salud va a demorar en llegar, ¿no? Le va a tomar, estamos hablando aproximadamente de 2, 3 cuadras, que son promedio, estamos hablando de 5 minutos como mínimo, ¿no? 5 minutos como mínimo. Estos 5 minutos como mínimo puede ser crucial para la vida de la persona, ¿no? La persona puede fallecer, ¿no? Entonces, lo que busca las empresas es que no fallezca, ¿ya? Que no fallezcan sus trabajadores o su personal, ¿no? Porque eso no le conviene, ¿no? A la empresa porque va a tener una demanda contra los familiares, contra, contra el distrito, contra el Perú, ¿no? Van a ver como a la cara, ¿no? Que es una empresa, no la van a comprar, etcétera. Entonces, justamente por eso mismo contratan a un profesional de la salud. Entonces, a lo que voy, entonces, tienen que sí o sí estar de la mano con las brigadas de primeros auxilios. Instruir a las brigadas de primeros auxilios, ¿no? Justamente como su mención lo nombre, primeros auxilios, ¿no? ¿Qué hacer en caso de primeros auxilios para que cuando ocurra, ellos sean los primeros en actuar, ¿no? Al ser los primeros en actuar, ellos van actuando mientras que nosotros vamos llegando, ¿no? Porque imagínense 5 minutos, como mínimo, pongamos los 10 promedio, ¿no? Y el trabajador puede tener una herida, puede tener una hemorragia, una fractura, un paro cardíaco, ¿no? Y puede fallecer hasta que nosotros lleguemos. Entonces, la Brigada de Primeros Auxilios está instruida, está capacitada por nosotros, los profesionales de la salud, entonces no va a ocurrir eso, ¿no? Cuando llegamos ya, entonces ellos ya, por lo menos ya lo están de una otra manera atendiendo. ¿Qué vamos a hacer la actitud frente a accidentes? ¿Qué hacemos actitud frente a accidentes? No, esto va no solo para nosotros como personal de salud, sino también para las brigadas, ¿no? Para las brigadas que tenemos que capacitarlos, ¿no? Es mantener la calma, ¿ya? Mantener la calma, no del área, ¿no? Lo que siempre sucede cuando sucede un acontecimiento, un incidente, ¿no? Un incidente o accidente o enfermedad que se suscita, ¿no? En el momento de un trabajador o colaborador, lo llamamos ahora, ya es que ni bien ocurre,
lo rodean, ¿no? Lo rodean al trabajador o a la persona, ¿no? Le hacen un círculo, ¿no? ¿No? Y en todo el mundo, o todas las personas alrededor que están ahí, los compañeros, empiezan a hablar, ¿no? ¿No? Empiezan a hablar, que por favor atiéndalo, que rápido, entonces como que digamos, ¿no? Para el parte de salud hay que también trabajar adecuadamente, ¿no? Tranquilo, ¿no? ¿No? Tranquilo, ¿no? Entonces, por eso mismo también, entonces justamente como se dice, mantenerla calma, ¿no? Mantenerla calma. ¿No? Para que, digamos, uno, poder trabajar tranquilo y dos, también para a la persona que se está atendiendo. Entonces, una vez que ya se mantenga la calma, ¿no? Del grupo, ¿no? ¿No? Que dice no mueva a la víctima. Porque dice no mueva a la víctima, tenemos que ver que el lugar esté seguro, ¿no? Que no haya ningún obstáculo. ¿Por qué? Porque las empresas privadas siempre tienen sus lugares peligrosos. Siempre fijarnos, en este caso, en qué lugar estamos, ¿no? Si hay algún peligro cercano, ¿no? Siempre tienen sus signos, ¿no? Riesgo a electricidad, ¿no? Riesgo a derrumbe, riesgo a fuego, ¿no? U otro tipo de riesgos. O si lo pongamos, si es un acantilado, ¿no? Puede ser que el trabajador estaba trabajando en el acantilado y se desmaya, ¿no? En plena, como se dice, acantilado en plena bajada, ¿no? Nosotros no podemos atenderlo ahí, ¿no? Tenemos que, junto con los trabajadores o con la brigada que se encuentran, llevarlo a un lugar seguro y poderlo atender, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, si sucede en una carretera, ¿no? Sucede en una carretera. Pongamos que nosotros estamos con nuestra ambulancia y justo por ahí hubo un accidente, ¿no? Y entonces nosotros no vamos a salir corriendo rápido y atenderlo, pues, ¿no? Sin asegurar la escena. Tenemos que asegurar la escena, asegurar, ¿no? No solo para salvaguardar al trabajador, sino también a nosotros mismos, ¿no? Y poder atender adecuadamente. No sigan los principios básicos, igual el botiquín, eh, porque el botiquín siempre en las empresas particulares, cada cierto tramo, o también cada cierto sector o cada cierta área, tienen sus botiquines, ¿no? Por lo mismo que las empresas son grandes, ¿no? Son de gran tamaño, tanto de longitud como de ancho. Entonces, imaginen que si hay solo un botiquín en una área, no ir hasta la otra área, entonces más tiempo uno va a tomar en llegar. Bueno, igual pide ayuda o deriva al servicio médico en caso que, en este caso, estamos hablando de la brigada de los primeros auxilios. Bueno, revise y ya me atienda, ¿no? Revisamos, tiene que llamar otra persona en este caso. O si es la brigada de primeros auxilios, uno va revisando y otro va a llamar, ¿no? O sea, dice, compañero, por favor llame a los jefes o a la jefatura o al servicio médico. En este caso no seríamos nosotros, ¿no? Lo que ocurre, ¿no? Bueno, alguna vez, a veces también ocurre que justo a pocos metros de donde estamos, en el área de tópico de salud, ocurre, ¿no? Pero también la mayoría de veces ocurre lejos de ahí. Revise, llame y atiendan.
la bioseguridad ante todo, ¿no? Siempre utilizar para la atención guantes, ¿no? Mascarilla igual, ¿no? Mínimamente el de tela se está pidiendo, ¿no? Eso se ve también en los hospitales para la atención de los profesionales de la salud, lo hacen con mascarilla de tela, ¿no? Si se puede con mascarilla caen en N95, el COVID todavía no pasa, el COVID sigue, bueno, todavía, o bueno, se ha frenado los fallecimientos o los muertos igual, pero no hay que confiarse. Ya, observar toda señal de peligro de lo que estaba mencionando, las empresas particulares siempre tienen sus lugares donde hay peligro y estos signos de señales de peligro están. Entonces siempre ver, ¿no? Si justo el trabajador o donde se suscitó la urgencia o emergencia hay alguna señal de peligro para poder atender adecuadamente a la persona sin alguna complicación que pueda tener o podamos tener en el proceso de su atención. Revisa la seguridad de la escena, ¿no? Revisa la seguridad de la escena acá, ¿está? Por ejemplo, en un tránsito, en una carretera no podemos, ¿no? Donde llega personas también igual. Una vez que ya la escena esté bien o el lugar esté, por decirlo adecuadamente, para poder atenderlo, entonces igual preguntar, antecedente del accidente, que si preguntar compañero, alguien vio qué fue, qué pasó con el trabajador, con el caballero, ¿no? Porque pudo haberse solo desmayado, puede pasar, que puede haberse solo desmayado nada más, o puede haberse resbalado o puede haberse caído de las escaleras o del primer piso, ¿no? Quizás alguien vio. Entonces, para tener una noción de lo que pasó, ¿no? Como ese antecedente del acci- accidente, ¿no? Y vemos el nivel de conciencia de la víctima. Como al nivel de conciencia de la víctima le pasamos la voz, ¿no? Del hombro, ¿no? Lo sacudimos y ¿no? Si sabemos su nombre, lo llamamos por su nombre. Si no le decimos, ¿se encuentra bien usted? Entonces, si está consciente, no va a responder. Si no, igual siempre tener a la mano el número de emergencia de la policía, de los bomberos, de Serenazgo, ¿no? U otro. Esto es importante, ¿no? A la hora de derivar, ¿no? A la hora de derivar pacientes, es decir, una vez que ya le hemos dado el soporte, lo hemos estabilizado al trabajador, posiblemente vamos a tener que llevarlo a algún hospital, ya sea en nuestra ambulancia o que el personal venga para que lo lleve, ¿no? Y ese es también no solo para nosotros, sino también para la brigada de primeros auxilios, ¿no? Identificarse, ¿no? A la hora de llamar, ¿no? Lo que ocurre como en las películas, ¿no? Llaman al servicio de emergencia, llaman al hospital, dicen, por favor vengan, sucedió un accidente, ¿no? Y no mencionan el distrito, la ciudad, nada. Y la mayoría también de las empresas no solo tiene una sucursal, tienen sucursales en distintos distritos, no solo Lima provincia, Lima metropolitana, Lima distritos. Entonces no se sabe, ¿no? Si empresa X, ¿en qué distrito? ¿No? Identificarse, nombre, informar el tipo de accidente, ¿no? Si es herida, hemorragia, golpe, fractura, ¿no? Cuántos números de víctimas, cuántas personas son las afectadas, el lugar con referencia, ¿ya? Como se dice, la avenida, el distrito, calle, manzana, a frente del parque, girando la esquina, ¿no? Alguna tienda comercial, no sé, con referencia, ¿no? Hay también que lugares del distrito donde son alejados,
¿no? Entonces, también igual, ¿no? Por ejemplo, hay ya empresas se ve viendo, por ejemplo, Lurín se ve bastantes empresas particulares, ¿no? Que están prácticamente en zonas industriales, ¿no? Que son empresas también de gran tamaño, ¿no? Donde es bueno la referencia, ¿no? A veces uno llegando, a veces hasta se pierde. Sí, me ha pasado, ¿no? Por eso el mismo dice lugar con referencia, ¿no? Para que pueda llegar la ambulancia. Con el número telefónico donde está llamando, ¿no? Siempre la empresa tiene su número telefónico, ¿no? Para cualquier cosa, ¿no? O para tener cualquier comunicado. Y lo más importante, cuelgue cuando lo indique, ¿ya? Hasta que no le indiquen, cuelgue, ya, señor, vamos para allá. Entonces, eso es lo importante, ya con eso el personal de salud que vaya a venir, para poder derivarlo, de una vez que ya lo hemos estabilizado al paciente, entonces ya personal que viene ya sabe qué va a tratar, ¿no? O qué va a atender, ¿no? Ya saben. Entonces, ¿qué vamos a atender nosotros? Vamos a estabilizar al paciente, vamos a restaurar la actividad cardiorrespiratoria, vamos a restaurar la conciencia, vamos a controlar las hemorragias, vamos a inmovilizar las fracturas, vamos a calmar el dolor, vamos a controlar los signos vitales. Los signos vitales importantísimos. Vamos a ver el estado, ¿no? del paciente. Y si se puede o no se puede, en el sentido de que si es necesario o no es necesario, se deriva a un centro hospitalario de mayor complejidad. Ah, y llegamos a los famosos signos vitales, ¿no? Bueno, la mayoría ya debe saber. Voy a tratar de pasarlo un poco rápido. Si, si tiene alguna duda sobre las funciones vitales, me lo dice. De repente para explicarlo mejor o un poquito menos rápido. ¿Ya? Para también tratar otros temas, ¿no? Bueno, igual tenemos prácticamente una hora y tanto más, con una hora y media en total. La temperatura, ¿no? Los signos vitales, la temperatura, el pulso, las respiraciones y la presión de la sangre. La temperatura normal del cuerpo de una persona varía, ¿no? Dependiendo de su género. La temperatura varía entre 36,5 a 37,2. Es el parámetro. No, ahora del tiempo del COVID, ¿cómo se llama? Ya es prácticamente temperatura digital, ¿no? Una parte también nos salvaguardamos nosotros, ¿no? Pero lo más común era el del termómetro de mercurio, ¿no? Pero igual tiene que estar marcando 36,5 como mínimo a 37,2. Si marca 37,5, entonces podemos decir que la persona puede hacer fiebre o querer hacer fiebre, ¿no? Si es menos de 36, entonces también podemos decir que la persona pues, está entrando en hipotermia, ¿no? Por no decir, se está enfriando, ¿no? Como dicen algunos, ¿no? O está bajando la temperatura, ¿no? Que no es lo adecuado, ¿no? O lo óptimo. Tenemos ahí igual las diferentes temperaturas oral, rectal, axilar y en el oído. Bueno, el pulso, la medida de la frecuencia cardíaca, el número de veces que el corazón late por minuto, que son los ritmos del corazón y las fuerzas del latido. El pulso va entre 60 a 100 latidos por minuto, ¿no? Los que de repente tienen un poco más son los deportistas, ¿no? Los que hacen algún deporte, ¿no? Pueden estar dentro, superando un poco lo normal, ¿no? Pero como dices,
no tampoco exageradamente, ¿no? Pero igual se hace la mención, bueno, también en las niñas de 12 años, ¿no? ¿Y dónde se toma el pulso? ¿Cuáles son los lugares que se toma el pulso para saber si la persona tiene pulso o no tiene pulso? Lo clásico, ¿tiene pulso o no tiene pulso? ¿No? Porque podemos tener una persona quemada, ¿no? Y de repente tiene quemado gran parte del cuerpo. Y lo bueno, lo clásico que algunos no, el pulso está en el brazo o en el cuello, ¿no? Son los puntos más comunes o que la mayoría sabe dónde encontrar el pulso, que no son los únicos. También tenemos el pulso radial, que es en la parte de la mano, de la muñeca. También tenemos el pedial, que es en el pie. Y también tenemos femoral, entre el entrepierna. Entonces tenemos cinco puntos, ¿no? principales donde podemos tomar el pulso de la persona, ¿no? Tiene que estar entre 60 a 100 por minuto. ¿No? Ese es el estándar. Nomás la frecuencia respiratoria es el número de veces que una persona respira por minuto. Se suele medir cuando la persona está en reposo, ¿no? Y consiste simplemente en contar el número de respiraciones, ¿no? Y el estándar y lo normal es entre 15 y 20 respiraciones por minuto, ¿no? ¿Y cómo sabemos, ¿no? Si está respirando la persona, ¿no? Dicen, lo escuchamos, ¿no? Que está respirando. Importante. ¿Cómo sabemos si está respirando la persona? La elevación del tórax, ¿no? La elevación del tórax, ¿no? Hay una pequeña elevación del tórax. Cuando se eleva el tórax, contamos uno. Cuando nuevamente se eleva, contamos dos. Entonces, así estamos contando las respiraciones. El otro también famoso, el famoso voz, ¿no? Voz, ver, oír y sentir, ¿no? Ver justamente la caja torácica, la elevación de la caja torácica, oír, ¿no? La respiración y sentir, ¿no? El pulso, famoso voz. Pues tenemos la presión de la sangre, ¿no? La presión de la sangre es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Cada vez que late el corazón, bombea sangre hacia las arterias, por lo que la presión de la sangre es más alta cuando el corazón se contrae. Bueno, la presión, ¿cuánto es el valor óptimo? El valor óptimo debería ser entre 120 sobre 80, ¿no? 120 mililitros de mercurio sobre 80. Ese es lo que debería ser. Ahora, puede ser hasta 130, ¿no? 140 ya es el margen ya prácticamente que nos está avisando que la presión está subiendo, ¿no? Un hipertenso. Y la diastólica está en 80, si baja menos de 60, entonces está bajando la presión, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado cuando baja y sube, ¿no? Aunque hay personas, los adultos mayores que manejan presiones, por no decir muy altas, ¿no? Y una de las síntomas de la presión arterial alta es dolor de cabeza, visión borrosa, mareo, bueno, es como... Ahora dirán, pero dice todo en un minuto, ¿no?
Un minuto presión arterial, un minuto frecuencia respiratoria, un minuto temperatura, a todo un minuto. Son como 4 minutos a 5 minutos valiosos. No digo valiosos porque que puede significar la vida de la persona, ¿no? Entonces, no se puede perder mucho tiempo en 4 minutos. Entonces, todo es en 15 segundos. Todo lo que se mencionó se realiza en 15 segundos. 15 segundos de contada respiración, 15 segundos no de, en este caso, sentir la presión, todo, y se multiplica por 4, ¿no? El pulso, todo. Y ya está, ¿no? Tiene su en un minuto, ¿no? Prácticamente se realiza en un minuto todo, ¿no? 15 segundos, 15 segundos, 15 segundos, y ya está. Entonces nos ahorramos, como se dice, el tiempo para, no solo ahorrar el tiempo para nosotros, sino también para la persona, que su atención sea más rápida y óptima, ¿no? Heridas. Una vez que ya sabemos lo que son las funciones vitales, ¿no? Para saber si tiene signos, como se dice, de vida, ¿no? En la persona, sino que se encuentra estable, ¿no? Con complicación o sin con complicación, ¿no? Tenemos las heridas, ¿no? Las heridas son los más comunes que pueden ocurrir en todos los tipos de empresas y que ocurren, no sean heridas, por no decir leves, moderadas, ¿no? Pues en pequeñas también. Heridas es la pérdida de continuidad de la piel o mucosas a consecuencia de un traumatismo. Traumatismo, cualquier tipo de traumatismo o golpe, ¿no? Que se pueda producir, ¿no? ¿Cuál es el principio de la herida, no? El principio de la herida es prevenir la infección, prevenir la infección, ¿no? Tal herida es toda rotura de tejido blando producida en el organismo y se clasifican en leves y graves, ¿no? Y estas características de las heridas pueden tener profundidad, extensión, localización, ¿no? También la suciedad evidente, cuerpos extraños o signos de infección. ¿Cuál es el principio de la herida? ¿Qué hacer, no? Siempre en el tópico, siempre va a haber su oxigenada, ¿no? Su yodopovidona, su betadine o algún tipo de desinfectante. O por último, alcohol. Me ha tocado, ¿no? Me ha tocado. No había ni oxigenada, ¿no? La empresa X, pero bueno. En caso que pueda ocurrir, porque hay empresas que recién se han formado, ocurre, ¿no? Y recién han contratado a alguien y recién han formado el tópico, todo recién, y entonces ya están demorando, como si se llegar los insumos, ¿no? Todo recién. Lo más simple que se puede realizar en caso que por A o B no haya ningún tipo de desinfectante a la vista o no tengan sus botiquines implementados en las áreas, es decirle en este caso, a la brigada de primeros auxilios el lavado de la herida con agua y jabón. Lavar la zona herida con agua y jabón, quitando toda la suciedad de adentro hacia afuera. Ese es el principio básico y elemental. Ahora, si hay agua oxigenada, mejor. Si hay yodo povidona, mejor. Por último, alcohol. Claro que alcohol, eh, rociar o limpiar una herida con alcohol es mucho más, como decir, traumático, ¿no?
por no decir doloroso. Bueno, igual una vez que se haya limpiado la herida con su apósito, con su gasita, se debe cubrir la herida con un vendaje protector, ¿no? Ya sea con una curita o con una vendaje, dependiendo del tipo de herida, ¿no? No, por último, también, como digo, si no se ha implementado, recién se está formando la empresa, ¿no? Limpiar con algo limpio, con una tela limpia, con un polo limpio, con algo, pero que sea limpio, ¿no? Que no esté sucio, empolvado, ¿no? Está bueno utilizar lavar con agua y jabón, o utilizar un desinfectante, ¿no? Posteriormente cubrir con un vendaje, una curita, un vendaje, comprimir la herida, ¿no? Y lo que siempre, la vacunación antitetánica, ¿no? ¿Por qué es la vacunación antitetánica, no? Eh, eh, las heridas cuando sufren el corte, no sufren con material que muchas veces son cortantes, ¿no? Pues son heridas cortantes, ¿no? Y estos de material cortante son de los que están en las empresas, o sea, estamos hablando no de las máquinas, ¿no? De las máquinas que son, muchas veces son fierros, algunos que pueden tener presencia de óxido o no, igual, y esta presencia de óxido causa tétano, ¿no? Que tétano es una enfermedad. Entonces, por eso la mayoría de las empresas particulares piden a sus trabajadores que tengan la vacuna del tétano. Es mucho más factible para la contratación, ¿no? O si también, o también optan no solo, si es que no tienen, también por colocarlos ellos mismos o hacer el seguimiento también igual, ¿no? Justamente para prevenir el tétano, ¿no? Bueno, eso es como opcional, ¿no? No tenemos las heridas abrasivas, cortantes, laceradas, punzantes, abulsionadas y amputadas. Las heridas abrasivas, heridas abiertas cortantes, heridas abiertas laceradas, heridas abiertas punzantes, heridas abiertas abulsionadas, las amputadas, ¿no? Mencionamos lavar con agua y jabón, usar desinfectante, comprimir la herida. Igual a la hora de la revisión de las heridas, ¿no? Siempre ya siempre he dicho, y siempre lo recalco, ¿no? Coloque ese guante de ese desechable. Y igual descubre el sitio de la lesión para valorar el tipo de hemorragia, ya que esta no siempre puede visible, puede estar oculta por la ropa o por la posición de la víctima. Identificar el tipo de hemorragia, ¿no? Hasta por último sé que le haría con una tela limpia si es que no hay gasa o apósito. Acueste a la víctima y eleve los miembros. Importante en los cuerpos enclavados, cuerpos ¿no? Por si cuerpos extraños, ¿no? Tornillos, fierros, alambres, cualquier cuerpo, ¿no? Enclavado en el cuerpo de la persona. La recomendación es no retirarlos ni sacarlos, ¿no? Porque puede estar aprisionando o puede estar, por no decir, sujetando una arteria. Entonces, sacarlo puede producir una hemorragia masiva, un desangramiento mucho más, ¿no? Y una desestabilización de la persona. Entonces, ¿qué hay que hacerlo? Hay que fijarlos, ¿no? No moverlos, ¿no? Y trasladarlo, ¿no? Porque es práctica
quirúrgica, ¿no? O sea, la operación es para que lo puedan extraer adecuadamente, sin problema y sin complicaciones. Hablamos de las heridas y más que todo las hemorragias, los tipos de, los tipos de heridas. Tipo de heridas. Tenemos las hemorragias, tenemos la hemorragia arterial, la hemorragia venosa y la hemorragia capilar. No, ¿cuáles son las más peligrosas? Es la arterial. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando la hemorragia o la herida específicamente se da en una arteria, es mucho más difícil. Difícil, pero no por no decir no imposible, ¿no? Demora más, ¿no? En cesar el sangrado. En este caso, colocar apósito gas, puedes poner hasta 5 o 6 apósitos. Demora mucho más. ¿No? Justamente en la arterial, ¿no? ¿Por qué? Porque sale a gran presión y en gran cantidad, ¿no? Y eso, el ejemplo claro está en un AGA, ¿no? De gases arteriales. Cuando se saca un AGA, se hace una pequeña punción nada más en la arteria para sacar una muestra de sangre para ver la saturación oxígeno de la persona, ¿no? Haces el pinchazo ahí para sacar la muestra, sacas la muestra y colocas el algodón y muchas veces el algodón, ¿no? Se empapa de sangre. Y tienes que meter otro algodón, ¿no? Hacer presión también, ¿no? O sea que ya, imagínense si estoy hablando de una simple punzada a una herida cortante, ¿no? Digamos de 2 3 centímetros. Entonces, ¿qué se hace? Es poner gasa, pósito, ¿no? 2 3 hasta que cese. Una vez que haya cesado, no retirar, ¿ya? Y poner un pequeño vendaje. Después tenemos la otra tipo de hemorragia que es la venosa, ¿no? La salida continua rojo oscura, ¿no? La otra era rojo brillante, ¿no? Y en gran cantidad, ¿no? Salida continua rojo oscura. No, en este caso la hemorragia ya no es en gran cantidad, con gran fuerza como la arterial, ¿no? Es cesa menos o es más probable, ¿no? A la hora de actuar, ¿no? Con 2 3 ya está, ya cesa, ¿no? Y su vendaje. Ahora, la que digamos es más fácil o manejable, ¿no? Y que todos hemos pasado alguna vez la hemorragia capilares de poca cantidad. No son las que nos hacemos una heridita por ahí, un rasponcito, ¿no? Pequeño cortecito como ese, ¿no? Rozó y hicimos la herida y ni bien nos damos cuenta ya paró de sangrar. Puede ser poca cantidad. Esos son los tipos de hemorragia en heridas que se va a ocurrir. Puede ocurrir en una empresa, ¿no? Para actuar, ¿no? Siempre con guantes para la atención. La detención de hemorragia, ¿no? ¿Está? Una vez que ya hemos limpiado la herida, hemos puesto el apósito en casa, no hacemos presión directa, elevación directa, haz un pequeño vendaje, ya está, ¿no? La presión directa sobre la herida externa, si no hay gasa, no hay apósito, una tela esterilizada o limpia, ¿no? ¿Ah? Aplique presión directa sobre la herida con apósito, no si es necesario, y sostenga el apósito con un vendaje compresivo.
Y elevación del miembro afectado. Vamos a ver el shock, ¿no? El shock o el famoso desmayo, ¿no? Desmayo de las personas, ¿no? Cuando ocurre, ¿no? La persona se desvanece, ¿no? La persona se desvanece. No, las personas se puede desvanecer por diferentes motivos, ¿no? Por una enfermedad, ya sea hipertensa, puede ser diabética u otra, ¿no? Y al desvanecerse o desmayarse, con ese, está en un estado que trae en shock, ¿no? Que es la presencia de sus funciones vitales, ¿no? Que están, por decir, están bajando, ¿no? Podría también subiendo, pero están decayendo, ¿no? Sus funciones vitales. ¿Cuáles son los síntomas? ¿No? Si está decayendo las funciones vitales, ¿ya? Entonces va a presentar piel pálida, fría, sudorosa, pulso débil y rápido. Puede ser pulso débil, ¿no? Cuando tomamos el pulso, pulso débil, ¿no? O rápido. O sea, disnea, midriasis. Importante la disminución de la temperatura, ¿no? Y de la presión arterial. Tratamiento. Mantenga acostada a la víctima. Igual permeabilizar la vía aérea, ¿no? Frente mentón, ¿no? Con las dos manos, una mano en la cabeza, con la otra mano con los dos dedos, el dedo, ¿no? Se permanece la vía aérea. Y como la temperatura está decayendo, ¿no? Entonces hay que proporcionarle abrigo moderado, ¿no? Y elevar las extremidades de 20 a 30 centímetros y igual estar pendiente, ¿no? De sus funciones vitales. ¿Ya? Más o menos así. Pues tenemos el OVASH, famoso OVASH, obstrucción de vía aérea cuerpo extraño, ¿no? Cuando ocurre, ya ha ocurrido no solo en la casa, ha ocurrido en restaurantes, ha ocurrido a la hora de almorzar o la toma de alimentos de los trabajadores de diferentes empresas, ¿no? El OVAX, que es obstrucción vía aérea cuerpo extraño, impide que el oxígeno llegue a los pulmones, provocando la pérdida de conciencia, generalmente está causado por cuerpo extraño, ¿no? El atragantamiento, ¿no? Lo que ocurre es que la persona está almorzando, está cenando, está apurado, a veces come rápido y no mastica adecuadamente sus alimentos y pasa un trozo, ¿no? Extremadamente no muy pequeño ni grande y ocurre el atragantamiento. Y el signo universal ocurre, dice, porque el signo universal, ¿no? Se coge el cuello, ¿no? Ese es el signo universal del OVASH, que el trabajador, la persona está sufriendo un atragantamiento. ¿Qué te está diciendo? No respiro, no puedo respirar, ayúdame, ¿no? Entonces, lo que uno va a hacer es colocarse detrás de la víctima, rodeándola con los brazos, ¿no? Cerrar una mano y colocarla entre el ombligo y el esternón, coger el puño con la otra mano y realizar una fuerte presión hacia adentro y hacia arriba, repitiendo de 6 a 8 veces. Entonces,
por no decir el objeto o el material que estaba obstruyendo va a salir despedido de la garganta o de la boca del trabajador o de la persona, ¿no? Va a salir así como imagen. También pasa que ya el trabajador ha estado ya varios minutos y nadie podido ayudar, ¿no? Nadie se atrevió a socorrerlo, ¿no? Porque no sabía, ¿no? Por eso es importante que la brigada de primeros auxilios sepan también, ¿no? Y han esperado que nosotros lleguemos recién. Sí, sí. Y cuando llegamos, prácticamente la persona ya se desmayó, ¿no? Pero ahí averiguando, mencionan que se cogió el cuello, que no podía respirar, ¿no? Entonces ya estamos sospechando de un OVASH. Lo que hacemos entonces lo mismo, pero echado, ¿no? Colocamos ambas manos ahí, hacemos la presión fuertemente, igual de hacia adentro hacia arriba, y va a salir, ¿no? El objeto que está obstruyendo. OVASH en lactantes, ¿no? ¿No? Con el tratamiento de lactantes, ¿no? No solo las empresas particulares contratan personal de salud, también ahora ya se viene la playa, ¿no? La playa en centros veraneantes, ¿no? De playas privadas, ¿no? También con- hacen contrataciones al personal de salud y por ende no solo hay adultos jóvenes, mayores, también hay niños y bebés. Entonces, no van con sus bebés o sus familias, entonces hay que saber también si es que en caso ocurre, ¿no? En caso de atragantamiento va en lactante, a veces igual cuando al bebé ya está comiendo, igual se puede atorar o igual también se puede aspirar, ¿no? Se puede aspirar el baby, no se puede aspirar porque dice con la misma leche, ¿no? Que regurgita, entonces se llega a aspirar o torar. Entonces lo que hacemos es voltearlo boca abajo, darle palmaditas en la espalda o hacemos el famoso RCP, ¿no? Que es con dos dedos a la altura de las tetillas del bebé o del lactante. ¿No? Bueno, vemos las quemaduras, ¿no? Las quemaduras que también es un tipo de primeros auxilios que ocurre en diferentes tipos de empresas, ¿no? Las quemaduras ya sea por calor, ¿no? Por calor, o sea, por fuego, o también por vapor, ¿no? Hay empresas que trabajan con, como se dice, con fuego o con vapor, ¿no? Que puede, ya sea de sus instalaciones o de su maquinaria, todo, ¿no? No necesariamente puede ocurrir un incendio, ¿no? Simplemente el calentamiento de las máquinas, ¿no? Al solo rozar o el vapor puede producir una quemadura al trabajador o la persona, ¿no? Que está trabajando. ¿No? La quemadura es un aumento de calor excesivo en una zona del cuerpo o en todo el cuerpo. Las quemaduras pueden ser causadas por agentes físicos, fuego, agua hervida o agentes químicos, ácidos, sustancias alcalinas. Regla de las quemaduras: a no quitar los pedazos de telas adheridas, no quitar los pedazos adheridos, ni tampoco todo, no echar algún cuento, no,
algo que dicen de la abuelita a veces, ¿no? O sea, también no reventar las ampollas. Ya las ampollas que se forman por las quemaduras, no hay que reventarlas, ¿ya? Porque eso va a producir mayor complicación e, e infección, ¿no? Sobre la herida, ¿no? Para no usar métodos caseros, siempre basarse en los procedimientos de salud. En caso que no tenga procedimientos de atención la empresa, ¿no? Se puede hacer la opción de copiar de los hospitales, ¿no? No ir a la deriva o aplicar cualquier de administración de medicamentos u otros. Bueno, las quemaduras, ¿no? Tenemos la quemadura de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. Bueno, las quemaduras de primer grado son leves, tienen efectos como enrojecimiento de la piel, decoloración, dolor sin ampolla, ¿no? Causadas por el sol, como ese mismo, una quemadura del sol puede producir una quemadura de primer grado, ¿no? Objetos calientes, agua o vapor, ¿no? Ese es el ejemplo, ¿no? De una quemadura de primer grado. Tenemos la quemadura de segundo grado, son un poco más profundas que la de primer grado. Hay ampollas, enrojecimiento de la piel, hinchazón, son causadas por líquidos calientes, gasolina u otras sustancias ardientes, ¿no? Ya en el segundo grado ya hay ampollas, ¿no? Cuando ocurre toda quemadura, cualquier tipo de quemadura, lo primero que se debe realizar o decir, ¿no? Siempre a los trabajadores es que tiene que poner toda la quemadura en agua, ¿no? En agua como se dice a chorro, ¿no? ¿No? En el caño o en la ducha, ¿no? Aproximadamente 15 a 20 minutos. Ya es la recomendación en todo tipo de quemadura, ¿no? Si se meten en agua fría afectada, las ampollas no se deben reventar y además se deben cubrir con un apósito limpio. Primer y segundo grado irrigue con abundante agua, seque sin frotar, ¿ya? Igual lo que se puede hacer como dice, secar sin frotar, ¿no? Vendaje estéril, puede ser mojado con agua, ¿no? El vendaje. Bueno, y las quemaduras de tercer grado tenemos. Las quemaduras de tercer grado son las quemaduras que llegan a afectar los nervios del cuerpo, es decir, las quemaduras son muy profundas. Gracias a que las quemaduras afectan los nervios, la persona ni siquiera puede sentir el accidente. Esa es la quemadura de tercer grado, ¿no? Que estamos hablando ya por funciones grandes en el cuerpo con quemadura. Otro lo que puede ocurrir si la víctima está en llamas, se debe apagar dando vueltas sobre el suelo y enrollarlo con una sábana o algo parecido. Si la víctima está en llamas, o como dice, está.
prendido, ¿no? En llamas, está envuelto en llamas. Ah, no aplique crema, seque con gas estéril, cubra con gas estéril, puede ser mojada también. Administre analgésicos, ¿no? Importante la administración de analgésicos y siempre, si no es personal, en este caso médico general, si es licenciado técnico, ¿no? Es siempre estar en comunicación con el doctor, ¿no? Si es posible en altavoz, ni bien ocurre la emergencia suscitada, ¿no? Estar ahí llamando al doctor en altavoz y decirle, doctor, voy realizando esto, doctor, ¿no? Y entonces vas a hacer la aprobación, ¿no? ¿No? Como si se sigue, ¿no? Entonces uno va a seguir y entonces se va a ahorrar una parte de tiempo y también la rapidez de la atención, ¿no? Administración analgésico que puede ser intramuscular, ¿no? O en todo caso, por último, endovenoso, ¿no? Va a depender del tipo de, ¿no? También de quemadura que pueda tener o accidente, también igual, ¿no? Que se puede dar en la empresa. Los famosos envenenamientos, ¿no? Los envenenamientos que pueden ocurrir también en las empresas, ¿no? Eso es por falta de orden y limpieza de ¿no? No solo de las empresas, sino también del personal. Por eso se inculca bastante, ¿no? Orden y limpieza, ¿no? De la zona de trabajo, también el rotulado y etiquetado, ¿no? De todos los productos, ¿no? Ya sea líquidos inflamables o no inflamables, corrosivos o no o corrosivos, ¿no? Ya, envenenamiento de toda sustancia sólida, líquida o gasiforme que al ingresar al organismo es capaz de producir modificaciones e incluso la muerte. Tenemos oral, alimentos, medicinas, no solo hay intoxicación de líquidos, sino también de alimentos, ¿no? También de químicos, hasta de medicinas, también por eso siempre se menciona a la hora de atención de los trabajadores si es alérgico a algún medicamento, ¿no? Tenemos las mordeduras, ¿no? Las mordeduras de animales, no solo de animales, sino también de arácnidos, de serpientes u otro animal, ¿no? Aquí dice la mordedura más peligrosa es la mordedura del ser humano y eso es cierto. Ah, también intoxicaciones por plantas, insecticidas, ¿no? Otros en la industria agroindustrial o también en los trabajos de campo. Tratamiento de ingesta no corrosivo, administre varios vasos con agua, ¿no? Inducir al vómito máximo hasta 2 horas post ingesta. ¿Por qué dice 2 horas post ingesta? ¿No? Ustedes saben que todo líquido o todo lo que uno consume a las vías digestivas, ¿no? En la absorción en un promedio se da de 2 horas, ¿no? Entonces, si por equivocación el trabajador bebió un producto no corrosivo o veneno, como se dice, ¿no? ¿No? Inducir al vómito pasaba las 2 horas, ¿no? Porque de repente nadie se dio cuenta, nadie lo vio, recién lo vieron después de 2 horas. Entonces ya se absorbió el contenido, ¿ya? Pero igual hay que de todas maneras actuar, ¿no? Ya que las empresas particulares, no le basta decir,
No, no he hecho nada, ¿no? Tienes que hacer algo, ¿no? Tratar el shock, ¿no? Igual hacer el RCP, que vamos a, antes que termine la media hora que nos falta, vamos a ver cómo hacer el RCP, ¿ya? Ahora, siempre cuando ocurre estos tipos de envenenamientos, no siempre el veneno, la botella o el contenido se encuentra cerca donde está la persona. Entonces, si es corrosivo, ¿por qué es corrosivo? Como su nombre mismo dice, corroe, ¿no? Entonces, si este líquido es corrosivo, al salir va a corroer todo el sistema digestivo, todo el sistema digestivo, la garganta, todo. Entonces, pues, no intente neutralizar, no diluya, ¿ya? Y es como se resetea. Ahora, en el caso de que no haya pasado en el otro que no es no corrosivo y no haya pasado las 2 horas, está en pleno shock, como se dice la persona, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es administrar varios vasos con agua, pero ¿cómo metemos el agua, no? Le ponemos una sonda nasogástrica. Le ponemos una sonda nasogástrica a la persona y podemos poner agua hervida, ¿no? Agua hervida fría. Ahora lo ideal es cloruro de sodio, ¿no? Cloruro de sodio, 2 litros, ¿no? Lo colocamos, los jeringazos, ¿no? Y también lo sacamos con la jeringa. Hasta que el líquido saliente tiene que ser de un color claro, ¿ya? ¿No? Porque cuando metemos los 2 líquidos, los 2 litros, y posteriormente va a salir restos, ¿no? Del líquido, ¿no? Ya sea el color que tenga, ¿no? Y lo que se busca es que salga último de color claro, transparente, ¿no? Pues, como dice para el lavado de estómago. No provoque el vómito, no intente neutralizar, no diluye en corrosivo el RCP. ¿Qué vamos a ver? Bueno, tratamiento por inhalación de humo, ¿no? En los casos de incendio, cuando no, o un famoso amago de fuego, dice, ¿no? Amago de incendio, por la palabra correcta, ¿no? Casi se incendió el área, ¿no? Y hubo bastante humo. Entonces, esa aspiración también puede provocar, ¿no? Entonces, la persona llevar a un lugar ventilado, desajustar prendas, abrir vía respiratoria, ¿no? Frente al mentón, ¿no? Una mano en la frente y la otra, los dos dedos en el mentón, que vamos a ver ahí posteriormente con el RCP. Inicia la respiración de desalmamiento, RCP. Bueno, tratamiento contacto con corrosivos en caso que el corrosivo llegue, en este caso al trabajador, es decir, es estar en contacto con el corrosivo. Entonces, cuando el trabajador está en contacto con algún corrosivo directamente, entonces es irrigar con bastante agua a presión por 15 minutos, parecido a la quemadura, ¿no? O lo que se busca lo más adecuado es ir a la ducha, ¿no? Irrigar con este agua a presión por quince minutos. Cubra y derive al centro medio. ¿Está?
Bueno, también las salpicaduras en el ojo, también ocurre en las empresas particulares, ¿no? Están ocurriendo muchas veces ahora, ¿no? Hasta ya tiene su lavaojos, ¿no? Las empresas particulares, ¿no? ¿No? Lavaojos, ¿no? Como instrumento, ¿no? Para la atención de sus trabajadores en ciertos puntos de la empresa. Está el río de ojo y río como este agua de irrigar, ¿no? Bastante agua por una herida, ¿no? Y cubrir los dos ojos, ¿no? Al irrigar con bastante agua, lo que se busca es que el agua arrastre, ¿no? ¿No? El objeto extraño, ¿no? El objeto extraño va a ser muy pequeño, pero igual eso es lo que se busca, que arrastre, en caso que sea un objeto extraño, ¿no? Que también puede ocurrir también por salpicadura en el ojo, no por objeto extraño, que le llamamos, eh, no clásico, se mete algo a la basura, ¿no? El ojo, ¿no? ¿No? También ocurre por vapor, ¿no? También es peligroso. O impactación de algún objeto también, ¿no? Entonces, por eso también los EPPs, ¿no? Los elementos de protección personal, justamente son los lentes también, ¿no? Que se ven en las empresas particulares. Bueno, una vez que se haya hecho el lavado de ojos, entonces supuestamente el trabajador debería abrir los ojos, ¿no? Porque en la irrigación ha arrastrado el objeto, ¿no? Si no es así, derivar, ¿no? De preferencias tiene que verlo un oftalmólogo. Por último, un cirujano, ¿ya? Esa es la recomendación. Un médico general no es muy recomendable, ¿no? Y no se debe ver en cualquier lugar tampoco, porque el ojo es uno de los más preciados órganos que no se puede recuperar, como la visión que puede, ¿no? Perjudicarse del suceso. La luxación, la separación permanente de las superficies articulares, ¿no? Golpes, ¿no? Dolor agudo, deformidad de la zona, ¿no? Y tenemos las fracturas, inmovilizar las fracturas, ¿no? Tenemos las fracturas abiertas y las fracturas cerradas, ¿no? Las fracturas cerradas, como su nombre mismo lo dice, está cerrada, no se ve, el hueso se ha fracturado dentro. Y las fracturas abiertas, el hueso se ve, originan rotura de la piel, hay herida proximal en el foco de la fractura, hay herida, ¿no? Hasta puede haber hemorragia. Entonces, igual, los pasos de la curación de herida, ¿no? Limpiar la herida, poner apósito gasa. Ahora, cuando en este caso la fractura es abierta, el hueso está expuesto, ¿ya? El hueso, si está expuesto, no se debe tratar de regresar a su sitio o a su lugar. Ya se debe asegurar, ¿no? Con dos férulas, así como se ve, con dos férulas. Estas dos férulas, ¿no? Eso va a depender, las empresas tienen, hay diferentes tipos de férulas, ¿no? Hay hasta colchadas con aire, ¿no? Las férulas más simples en casos que no haya en la empresa se pueden fabricar, ¿no? O se pueden mandar a hacer por parte de la empresa, que son prácticamente tablas, ¿no? Del tamaño de un brazo o de una pierna, ¿no? Que son férulas para justamente, para asegurar las fracturas, ¿no? Entonces, si es una, limpiamos la herida, poquito gasa, ponemos la férula y aseguramos, ¿no? Vendaje, con vendaje. O sea, apliquen el tablillado, a lo largo de la tablilla debe ser tal que sobrepase la articulación por encima y debajo de la fractura. Doble tablilla, ¿no? Arriba y abajo de la fractura.
Por último, si no hay, ¿no? Puede pasar. Utilizar periódicos enrollados, revistas gruesas, ¿no? Que hagan la forma, ¿no? De un entablillado para una, fra- una fractura. O también puede ser de trapo, ¿no? Un material suave, ¿no? Algo que simule, ¿no? Una especie de, digamos, tabla o rodillo, ¿no? Mantenga el tablillado en su sitio y le ayuda, ¿no? Dale la fractura, ¿no? Cubramos la herida, ponemos apósito gasa, ponemos el vendaje y el tablillado, ahí está. También cabestrillos, casas son las férulas, ¿está? Acolchados con aire también hay. Lo más común son unas tablas, ¿no? Como estas, ¿no? Como en la foto, ¿no? Es lo más común que en caso que no haya, ¿no? Férulas en la empresa, ¿no? Que se puede mandar a hacer, ¿no? Por parte de la jefatura. Bueno, las amputaciones. Las amputaciones son la pérdida de algún miembro o parte de él como consecuencia de un trauma, de un traumatismo. ¿No? Como cuando ya se ha perdido parte del miembro, se puede aplicar el torniquete. También se le puede poner una vía, ¿no? Con cloruro de sodio, ¿no? A chorro, ¿no? En caso del Avocat, ¿no? La mayoría de las empresas, los números de Avocat que manejan la mayoría son 20 o 22. En empresas particulares, industriales, bien difícil que encuentres un Avocat número 16 o 18. Si lo encuentras, está bien, ¿no? De preferencia buscar una vía buena, gruesa, ¿no? Que más que todo se da en el antebrazo, ¿no? No hay que complicarnos la vida buscando en la mano o en el pie, ¿no? Ahora, bueno, si lo encuentras a buena hora, porque tiene que ser en el instante que tienes que poner la vía, ¿no? Para poder salvaguardar la vida del trabajador, ¿ah? Lo más ideal, lo más fácil, una gruesa vía es en el antebrazo. Acá tenemos la RCP. Vamos a ver RCP, ¿no? Una ya, la RCP es fácil, es cuestión de práctica. Si no lo practicamos, nos olvidamos. No, no, pero ¿cómo lo practicamos? ¿No? Lo ideal no es hacerlo en una persona sana porque podemos provocar el paro cardiorrespiratorio, ¿no? Se puede hacer en un muñeco, esos muñecos grandes que de repente por ahí la hermana, la sobrina tiene, ¿no? O también utilizar frazadas para simular, ¿no? Bueno, hasta un niño lo puede hacer si hace correctamente. Y una buena ACLS comienza con una BLS. O sea, la ACLS es la reanimación cardiopulmonar avanzada. Y la BLS le llaman a la reanimación cardiopulmonar básica o RCP. ¿Ya? Pues esa RCP de alta calidad, bien realizada, salva vida. Insuficiente número de víctimas reciben RCP, incluso menos reciben buena RCP. O sea, está mal realizada la técnica. Eso se ha visto ya en muchos países. Lo clásico es en el fútbol, ¿no? En el fútbol que se ve, ¿no? Que ha habido infarto al miocardio, ¿no? Se han desplomado los jugadores o el jugador y ha fallecido de un paro cardíaco, ¿no? Pues es por sobreesfuerzo. Pero igual no ha habido la atención inmediata y óptima y oportuna, ¿no? Y eficaz de la técnica. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Funcionamiento del corazón, que vuelva a funcionar el corazón. El objetivo final, volver al paciente al nivel
neurológico previo al paro, ¿no? Que esté consciente, ¿no? Recomendación, si el trabajador vuelve a la conciencia, no mandarlo a trabajar, ¿ah? Unos cometen el error, no, yo estoy bien, dice. Tiene que sí o sí ir a un establecimiento de mayor complejidad o complejo hospitalario para el chequeo correspondiente porque cabe la posibilidad que pueda ser nuevamente cardiorrespiratorio, ¿no? ¿Cuál es la técnica? Al trabajador o la persona no siempre lo hemos encontrado boca arriba, muchas veces lo hemos encontrado boca abajo, entonces giramos y alineamos al paciente, ¿no? Lo sacudimos o lo bajamos la voz del hombro y le preguntamos, ¿está bien usted? Bien, hacemos la parte de la escena ¿no? En este caso, la valoración de la persona, ¿no? El accidente o incidente, ¿no? Posteriormente, los signos vitales, tiene pulso, respira, no respira. Si no respira, no tiene pulso, está en paro cardiorrespiratorio. Entonces, colocamos acá, así como se ve en el dibujo, en intermedio de las tetillas, colocamos una mano, colocamos otra mano, ¿no? Encima, posteriormente colocamos la otra mano, y tiene que estar así el ángulo del reanimador. Ángulos rectos, espalda no tan arqueada, tiene que formar un entre la espalda y el brazo, ángulo de 90 grados, ¿no? Y se comprime, ¿no? Se comprime. Ya no tiene que el brazo salir, tiene que estar ahí. Y no tiene que estar apoyándonos, tiene que estar encima, ¿no? No presionando totalmente con nuestro peso, ¿no? Ya esa es la técnica. Y comprimimos. Y comprimimos. Tiene que haber una frecuencia de compresión al menos de 100 compresiones por minuto. Al menos 5 centímetros tiene que haber a la hora de comprimir. ¿Ya? Igual en lactantes. Ya tiene un tercio del tórax en la compresión. Bueno, acá está la permeabilización de la vía aérea. Permeabilizar la vía aérea, ¿no? Como en la parte del lado izquierdo, con dos, con las dos manos, una mano en la cabeza y otra en el mentón con dos dedos, ¿no? Y se eleva la cabeza. Entonces, esa elevación, permeabilizar vía aérea. Bueno, después del COVID no se recomienda hacer la respiración boca a boca, a menos que sea con un dispositivo, o también puede ser con el ambú, ¿ya? Con el ambú, ¿no? Con el ambú, pero se requieren dos personas, ¿no? Es la recomendación. No se recomienda hacerlo una sola persona, las compresiones torácicas y el ambú. ¿Ya por qué? Porque va a haber una deficiencia. Ya eso siempre tener en claro en caso que se quiera utilizar el ambú. Una persona hace las compresiones, que es hacerlo despacio, lento. Uno no es hacerlo rápido, como si fuera inflando globo, ¿ya? Y el otro que haga las compresiones. Bueno, ahora pasamos para terminar, el día, ¿no? El día, famoso día. Bueno, acá también igual las compresiones se hacen en el lactante, que vimos.
en el Ovash, ¿ya? O también igual con las dos manos, bastante, ¿no? Bueno, el que no viene en forma de maletita, ¿no? Para la descarga eléctrica, ¿no? Ahora hay hasta en aeropuertos, algunos terminales, ¿no? Algunos otros comerciales, hasta en el metropolitano, no ha ocurrido como estos incidentes de paro cardíaco, ¿no? Por eso que cada vez hay más DEAs, ¿no? Y es fácil su manejo, es un maletín, ¿no? Que justamente es un sencillo aparato muy fácil de aprender y manejar, permite transformar una descarga de corriente a un ritmo cardíaco potencialmente letal. ¿Ya está? Eh, Viene con los electrodos, el mismo electrodo eh, te dice, o hay un dibujo para ser más exacto, ¿no? El mismo electrodo donde menciona en qué lugares se coloca, ¿no? Como se ve ahí en el dibujo, el dibujito está ahí, ¿no? En todos lados se colocan los parches, con el que prendes el DEA te va a decir aplicar compresiones torácicas, que lo vas a realizar, ¿no? Y el DEA te va a decir apartarse, entonces así como a la derecha te apartas un poco y va a transmitir la descarga eléctrica, ¿no? Va a empezar a leer nuevamente el día, ¿no? Y va a decir comenzar con las compresiones nuevamente, ¿no? Hasta que salga del paro cardiorrespiratorio la persona o ya se vea con reanimación cardiopulmonar avanzada, que son con medicamentos, o venga otra ambulancia para poder realizar la reanimación cardiopulmonar avanzada. Eso sería todo la parte del curso de paramédicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no se ha entendido? Bueno, si no hay preguntas, cualquier pregunta sobre el tema.
Voy a escribir al correo